Empezar entonces con los órganos del aparato reproductor femenino. En la sesión pasada, antes del parcial, incluimos la parte de glándula mamal, ¿sí? Que forma parte pues del aparato reproductor femenino. Hoy vamos a empezar a ver ya los órganos como tal del aparato reproductor femenino. Vamos a empezar de afuera hacia adentro. Y vamos a empezar con la vulva, ¿cierto? Hablemos de quizás una de las, no digo lesiones frecuentes, porque las lesiones a nivel de vulva, las lesiones neoplásicas, las tumoraciones en la vulva no son muy frecuentes, ¿sí? No son tan frecuentes. ¿Qué consideración hay que tener en cuenta? Pues primero que por lo general, usted ya esta parte la conocen bien. Cuando nosotros hablamos de una neoplasia, recuerden que puede ser primaria o secundaria, ¿cierto? Una neoplasia primaria, ¿qué significa? Una neoplasia primaria, que ustedes escuchan, un cáncer de mama primario, un cáncer de útero primario. ¿Qué significa que una neoplasia sea primaria? Que inicia en el órgano. Que se originó, correcto, muy bien, que se originó en ese órgano. Y las neoplasias secundarias, ¿qué son entonces? Metástasis. Que son metástasis, que esa neoplasia que está en ese órgano es una neoplasia metastásica, o sea que hay que buscar ¿qué? El cáncer primario, donde se originó el cáncer inicialmente y me generó la metástasis. Pues este tipo de cáncer a nivel de vulva tiene esa particularidad, que por lo general son secundarios, ¿sí? ¿De dónde viene ese cáncer de vulva? Pues de cáncer de cuello uterino o de cáncer de útero viene ese cáncer de vulva, ¿cierto? Hablemos del carcinoma escamoso in situ. Nosotros ya también sabemos qué significa esto, in situ, que es una neoplasia de buen pronóstico. Correcto, de buen pronóstico. ¿Por qué es de buen pronóstico? Porque es una neoplasia de crecimiento lento, es poco infiltrante, es poco invasivo. Hay una tipia baja, ¿sí? Hay una tipia baja y recuerden qué significa atipia. Pues que comparando el microscopio las células normales de, en este caso la vulva, con las células neoplásicas, con las células del cáncer, las células se parecen mucho a las células sanas, ¿sí? No se han degenerado mucho. Eso es lo que habla de una tipia baja, ¿sí? O moderada o una tipia alta. Entonces quiere decir que las células cancerosas no se parecen en nada a las células normales del órgano, ¿sí? Se inicia como una lesión macular, es decir, se inicia como una lesión tipo mancha, que va a ser de un color rojizo, eritematosa. Esa lesión tiende a aparecer principalmente a nivel de los labios de la vulva, principalmente a nivel de los labios mayores, ¿cierto? Y el tratamiento pues obviamente el tratamiento es quirúrgico. Algo que también de pronto cuando hablamos de mama, les decía, anteriormente, hace muchos años atrás, el tratamiento era conservador. O sea, ¿qué quiere decir conservador? Como era, primero se le hacía la biopsia, ¿sí? Se quitaba un pedacito, se enviaba a patología. El patólogo reportaba que era un carcinoma in situ, entonces el ginecólogo decía, bueno, es un carcinoma in situ, entonces es un carcinoma de buen pronóstico, lo que les decía, lo que ya hemos hablado, in situ, poco infiltrante, poco invasivo, no hace metástasis, entonces quitemos el pedacito nada más, el pedacito de donde estaba la placa, ¿sí? Y lo mandaban nuevamente a patología, tratando de, por decir un ejemplo, esta es la manchita, entonces quitar una lesión relativamente grande para asegurar de que se quitó todo completamente la mancha y que quedaron células sanas, ¿sí? Eso era lo que se hacía anteriormente. Pero ¿qué pasaba? Que con los años, ¿sí? No puedo decirles cuántos, 5, 8, 10 años o de repente más, ¡pum!, aparecía una nueva lesión. Y desafortunadamente esa lesión pues era un poquito más agresiva, dejaba de ser in situ, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? No sabemos nosotros en esas lesiones, esas cirugías conservadoras, tanto en mama como a nivel de genitales femenino,
yo no sé, por ejemplo, acá está la lesión cancerosa, ¿sí? Y yo quito todo esto, y al microscopio en ese momento veo células sanas, perfecto, pero yo no sé si estas células que no quité ya tienen el oncogen, y de pronto con los años, como yo la dejé, de pronto con los años empezaron las mutaciones y aparecía nuevamente una segunda lesión, con los años, ¿sí? Entonces, por eso ya los ginecólogos son un poco más invasivos, o sea, ya no son conservadores en quitar solamente la lesión, sino que son mucho más erradicativos. ¿Para qué? Pues para asegurarse de que la curación total, por así decirlo, para asegurarse de que con los años a esa paciente no le va a aparecer una lesión neoplásica nuevamente, ¿sí? Bueno, tenemos ahora el invasor, o sea que vendría siendo el degeneramiento del in situ. Un in situ, sí, o sea, un in situ es de buen pronóstico, es poco infiltrante, poco invasivo, crecimiento lento y no genera metástasis, pero si yo no le hago tratamiento, acuérdense que la lesión es en un in situ es de ¿cuántos milímetros? 5. Menos de 5 milímetros, ¿cierto? Pero si yo no le hago tratamiento a ese cáncer, pues va cambiando el comportamiento y deja de ser in situ y se convierte en ¿qué? En invasor. En invasor, que es todo lo contrario al in situ, ya nosotros lo conocemos perfectamente, o sea, es de mal pronóstico, es altamente infiltrante, altamente invasivo, de crecimiento muy rápido, ¿sí? Y que da metástasis, correcto, da metástasis muy precozmente, muy tempranamente, ¿cierto? Muy bien. Tiende a aparecer en los 2/3 anteriores de los labios mayores y tiene una alta atipia, o sea que al hacer el estudio histopatológico, las células, o sea, el patólogo perfectamente puede reconocer, hombre, mire, estas de acá son las células sanas y estas son las células neoplásicas. ¿Por qué? Porque no se parecen en nada, debido a su alto grado de atipia, no se parecen en nada a las células sanas, a las células normales, ¿cierto? Pues hombre, Uy, hijo de madre. esto no apareció de la noche a la mañana, ¿sí? Nosotros ya vimos reproductor masculino, ¿cierto? Y por allá vimos, ¿se acuerdan? Seminoma, el cáncer acá, que también era de buen pronóstico. Ojo, este es precisamente, y con todo el debido respeto, que también lo hablaba yo en el reproductor masculino, aquí también lo hablo, es un poco de falta de atención y falta de cuidado de la paciente. Sí. Perdón, porque esto no la señora nos acostó bien y al otro día le amaneció eso. Esto lleva meses de evolución. Sí, efectivamente un carcinoma invasor es de crecimiento rápido, pero no es que no sea a lo flash, ¿cierto? De la noche a la mañana. Primero que tuvo que haber sido in situ. ¿Sí? Bueno, listo. Que no se dio cuenta en el in situ, porque la lesión mide menos de 5 milímetros. Pero si yo veo como paciente, hombre o mujer, que una lesión me va creciendo, aparece una lesión nodular, acuérdense, primero es mácula plana, luego es ¿qué? Nódulo, luego ¿qué? Se ulcera, ¿cierto? Entonces si yo veo, listo, que no me di cuenta, como hombre que me tenía una lesión macular acá, bueno, está bien, no digo que lo acepto, pero bueno, lo mismo acá una mujer, ¿sí? Pero ya veo una lesión nodular y yo veo que esa lesión nodular, que al principio pues no va a ser un nódulo de 10 centímetros, sino que va a ser un nódulo de más de 5 milímetros, y yo ya veo que ese nódulo yo lo puedo ver 1 centímetro, 1,5 centímetros, y pues voy al médico, porque eso no lo tenía antes, ¿cierto? Entonces, esto parte es, y miren el problema, ustedes ven estas líneas de marcación, ¿sí? Ahí me está diciendo, el cirujano está diciendo todo lo que tiene que quitar. Uy, Porque si esto está así por fuera, los bordes están comprometidos. o sea, esta vaina por dentro, porque acuérdese que en el in situ el crecimiento es ¿en qué? En extensión, es un crecimiento superficial. Pero en la medida que va progresando, no solamente va a ser superficial, sino también va a ser ¿qué? Profundo. En profundidad, y por eso es que da metástasis tan rápidamente,
Porque acuérdese que toda esta parte tiene muchos ganglios. Acá están los linfáticos inguinales, tanto superficiales como profundos. Están los linfáticos del perineo. ¿Sí? Esta zona en la mujer y también pues en el hombre es igual. Es una zona de no solamente muchísima vascularización y muchísima inervación, sino también de mucho drenaje linfático. ¿Sí? Ahora entendemos por qué las neoplasias, tanto en hombres como en mujeres, en el caso de hombres la próstata, en el caso de las mujeres, cuello uterino, útero, ovarios, dan metástasis tan rápido porque esta zona, tanto superficialmente como en la parte profunda, tiene muchísimos nódulos linfáticos, ¿sí? Tiene una región ganglionar muy grande, ¿verdad? Entonces, ese es el porqué. Entonces, miren todo lo que hay que erradicar, y no solamente erradicar superficialmente, sino también en profundidad, los músculos del perineo, ¿sí? El músculo perineal transverso superficial, profundo, muy seguramente, pues no me atrevo a confirmarlo, pero muy seguramente los músculos que tienen que ver con el aparato esfintérico caudal, que que son los músculos de la continencia fecal, ¿sí? De la continencia fecal, porque mire, esta vaina ya comprometió todo el perineo, ¿sí? Entonces también se tiene que llevar, muy seguramente el ginecólogo mirará hasta dónde tendrá que ser, digamos, como limpiar, por así decirlo, pero muy seguramente por la extensión de la masa, los músculos del aparato esfintérico caudal se los llevó, se los tiene que llevar, que el puborectal, anococcigio, anoperineal. O sea, esta paciente después de la cirugía quedará con incontinencia fecal, ¿sí? Con incontinencia fecal, sin contar que se tiene que llevar los otros músculos, ¿sí? Se tiene que llevar los otros músculos. Sabemos ahí que esta vaina es la uretra porque ve una sonda, ¿sí? Pero yo no reconozco, y espérese ahorita más adelante. No, bro. ¿Desayunar? Vas a poner esa. Sí. Mire bien, explore, analice, vea antes de. Carcinoma verrucoso. Bueno, el carcinoma verrucoso es un carcinoma que es producido por uno de los serotipos del VPH, del virus del papiloma humano. Inicia, como el nombre me lo indica, con una verruga. Inicia como una lesión solitaria, como una verruga, pero ¿qué particularidad tiene? De que la verruga se va reproduciendo y que estas verrugas tienden a ser coalescentes. ¿Qué significa coalescentes? Que pues tengo dos verrugas acá, si van creciendo esas verrugas, que llega un momento en que se unen y me forman una sola verruga, pero grande, ¿sí? Estas se irán creciendo y de un momento para otro aparece una lesión grande, una sola lesión pero grande. Así sucedió acá, ¿cierto? Así sucedió acá. Aparecieron lesiones pequeñas que en la medida que iban creciendo se iban, ¿qué? Uniendo, ¿verdad? Acá pues tengo la parte de la vulva. Bueno, otra patología es la enfermedad de Payet extramamaria. Cuando de pronto vimos nosotros mama, antes de parcial, vimos la enfermedad de Payet, ¿sí? La enfermedad de Payet extramamaria es una zona de leucoplasia, es una zona como de hiperkeratosis, de resecamiento. ¿Se acuerdan cuando vimos mama mastitis, el eczema? Que era como ese, cuando yo les ponía la analogía, como cuando a uno se le resecan los labios, pues aquí le va a aparecer a la mujer en el pezón eso, en la areola, aquí va a aparecer ese eczema, va a aparecer a nivel de la región vulvar, ¿sí? Esa hiperkeratosis, ese cuarteamiento, esa resequedad, ¿sí? De la piel va a aparecer ahí. Que eso puede romper vasos sanguíneos y puede generar zonas de sangrado, ¿verdad? Bueno, muy bien. La mayoría de las veces son secundarias, no son primarias, ¿cierto? Bueno, pasemos ahora a la vagina. Nos adentramos un poquito más de la vulva y nos centramos a la zona de la vagina. Y de igual manera, bueno, tendremos algunas lesiones como es la adenosis vaginal, ¿sí? Que es una lesión que aparece o que depende de las glándulas endocervicales. Recuerden que la vagina
tiene unas glándulas que son las encargadas de producir un material mucoso con el fin de lubricar la vagina permanentemente. Simplemente que durante la fase de excitación sexual de la mujer, la producción de esta secreción es mucho más alta para lubricar la vagina antes de o durante la relación sexual. Digamos que esta es una lesión benigna, ¿sí? Que como lesión benigna que es, pues se le hace tratamiento, pero porque a pesar de que es de crecimiento lento, por ejemplo, cuando una mujer hay que operarla de una adenosis vaginal, esa paciente no tiene la lesión hace un mes, hace 2 meses, no, la tiene hace varios años. Simplemente que ya la lesión creció un poquito más y la paciente experimenta una sensación de peso en la vagina. La paciente dice, es como si yo tuviera algo metido ahí, como si tuviera una masa, como si tuviera, y efectivamente se va y se mira y se encuentra una lesión nodular. Es una lesión pequeña, pero que hay que extirparla por las molestias que le genera a la mujer de repente durante el coito, durante la relación sexual, que puede en un momento determinado generarle dispareunia a la mujer. ¿Qué es la dispareunia? Relaciones sexuales dolorosas. Entonces, cuando el hombre la penetra, ¿sí? Pues obviamente el pene del hombre va a tocar esa masita, por más pequeña que sea, y le puede generar un poquito de molestia, de dolor a la paciente. Ahora, ¿qué tan grande es la intensidad del dolor de la paciente? Pues dependiendo del tamaño del nódulo. Si el nódulo es pequeñito, pues en algunas ocasiones pasa inadvertido, pero en la medida que va creciendo y va teniendo relaciones sexuales, el pene al tocar la masa le va generando el dolor a la paciente, de tal manera que cuando la paciente le manifiesta al médico que es un dolor relativamente fuerte cada vez que el hombre la penetre, entonces ya uno se puede imaginar que el tamaño de la masita debe ser relativamente grande. ¿Sí? Pasamos a las lesiones neoplásicas, las malignas, el carcinoma escamoso. Es quizás el más común, el invasor que vimos ahorita en la vulva. Aquí en vagina también el comportamiento de las neoplasias es similar a la vulva. ¿Qué quiero decirles con eso? Que tiende a ser principalmente secundario, ¿cierto? O sea, un cáncer metastásico, y por lo general el cáncer primario se encuentra a nivel del cuello uterino, ¿sí? Crece igual, o las lesiones son iguales que las que vimos en vulva. Es una lesión macular, o sea, inicia como una mancha que posteriormente se convierte en nódulo y finalmente se ulcera, ¿correcto? Produce diseminación, metástasis linfáticos, principalmente hacia los ganglios peritoneales y hacia los ganglios paraórticos, lo que les explicaba hace un ratico, ¿sí? Lo que les explicaba hace un ratico, ¿correcto? Mire el tamaño, pues, de esa lesión. Lo mismo que hablaba hace un ratico, descuido de la paciente, porque ella es de crecimiento lento, bueno, el invasor ya es de crecimiento rápido, pero no es al estilo flash, ¿sí? Entonces esa lesión, así de grandecita la lesión, tiene varios meses de evolución, además de que se tiene que acompañar, como está dentro de la vagina, se tiene que acompañar con un prolapso, o sea, en un momento determinado esa masa se tiene que salir hacia la vulva, y la paciente experimentar que tiene una masa ahí, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones se puede confundir fácilmente con que la paciente está haciendo un histerocele, o sea, histero, útero, cele, protrusión, lo que llaman las mamás de pronto que tiene la matriz caída, que se le prolapsa el útero, o en algunas ocasiones no es solamente el útero, sino también la vejiga, histerocistocele, ¿correcto? Se puede sospechar de eso, ¿sí? El médico de pronto al mirar inicialmente, al inspeccionar inicialmente puede decir, ah, madre, es un prolapso uterino, pero al hacer el tacto vaginal o al tratar de hacer el tacto vaginal se da cuenta que no es el útero, sino que es una masa. ¿Por qué? Porque la masa está dependiendo de ¿dónde? La masa está dependiendo de la vagina y no deja hacer el tacto, ¿sí? Si la masa está lo relativamente grande, no deja introducir los dedos para hacer el tacto vaginal. Bueno. Tenemos el adenocarcinoma de células claras, que es muy raro esta neoplasia. Es una neoplasia que, digamos, puede aparecer desde la niñez, ¿sí? En las niñas, antecitos de empezar su desarrollo, hacia los 9, 10 añitos puede aparecer la masa, ¿sí? Se ve relacionada con el consumo de estrógenos por parte de la mamá durante el embarazo. Puede ser dos cosas: o que la mamá no sabía que estaba en embarazo,
y siguió tomando pastillas anticonceptivas, o la otra que de pronto la paciente tuvo una amenaza de aborto y por una incompetencia cervical y le dieron hormonas para retener el embarazo, ¿sí? Para evitar el aborto. Entonces puede ser por ese lado, ¿cierto? Esta es una masa bastante, bueno, es rara verlo, es una masa bastante irregular, o sea, no es nodular como el escamoso, el invasor escamoso, sino que es una masa bastante irregular la superficie y tiene la tendencia a que sangra muy fácilmente. Vuelvo a repetir, afortunadamente es una lesión poco común. ¿Por qué? Porque es muy maligna. Si el escamoso invasor es maligno, este es el doble, triple de maligno, ¿sí? Pero gracias a Dios dice uno que es una lesión muy rara, es una lesión muy rara. El rhabdomiosarcoma, rhabdomio. La palabra o el prefijo rhabdo significa ruptura, mio, músculo, sarcoma, maligno. Entonces estamos haciendo alusión a un tumor que se origina en la capa muscular de la capa de músculo liso de la vagina, que se rompe en esas fibras musculares, ¿cierto? Y me genera unas lesiones nodulares. Genera unas lesiones nodulares, al principio son como de color, no digo transparente, pero como un rosadito transparente, y en la medida que van creciendo las lesiones, porque son lesiones múltiples, el color va aumentando de tonalidad a rojo hasta que ya llega un color como morado, como negro, ¿sí? A uno en la universidad le enseñan y uno identificaba el rhabdomiosarcoma como un racimo de uvas, porque son lesiones múltiples y bien pegadas una detrás de otra, y también igual la lesión primaria está en útero, ¿sí? Entonces en estos pacientes hay que hacer histerectomía total. Mírenlo ahí. Sí, ahí están pequeñitas las lesiones, miren que son como un rosadito, ¿sí? Pero en la medida que la lesión va creciendo, va aumentando el tono. Perdónenme la analogía que les voy a hacer. Las uvas esas moraditas, ¿han visto esas uvas moraditas? De así más o menos de ese color, hasta que llega más o menos a un color como negruzco, ¿sí? Como ya morado, por así decirlo, cuando están bien grandes. Bueno, preguntas hasta el momento, chicos. Pasemos ahora a cuello uterino. Cuello uterino desafortunadamente es el sitio que la mujer es el reservorio, por así decirlo, de muchas lesiones neoplásicas, ¿sí? No obstante, y no por ello, no en vano, las mujeres tienen que hacerse Papá Nicolau en la citología, porque la citología lo que me está descartando es lesiones en cuello uterino, lesiones neoplásicas, los NIC, que ahorita vamos a ver esos NIC. Bueno. Condiloma acuminado. El condiloma acuminado es una lesión neoplásica, por allá en los hombres la vimos, que yo les decía que se parecía a la cresta de gallo. Es una lesión, es una enfermedad venérea, inicia como una enfermedad venérea, es una enfermedad premaligna, ¿sí? ¿Por qué? Porque es producido por los serotipos del BPH, ¿sí? Hay dos tipos de condilomas acuminados, está el verrucoso y está el plano, ¿sí? El principal agente predisponente de esta lesión es el BPH, pero no necesariamente es el BPH, también puede ser el virus del herpes simple 2. Recuerda que nosotros tenemos dos tipos de virus del herpes simple, el 1, que es el labial, y el 2, que es el genital. El herpes simple 1 es el labial, es el que aparece, el que ustedes dicen que le dio fiebre interna. Recuerden que la fiebre interna no existe. El virus del herpes simple 1 lo podemos adquirir, se habla de que se adquiere desde el colegio, desde el jardín infantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, los niños tienden a compartir mucho, ¿sí? Que están tomándose un juguito y el pitillo y el otro ponen la boca ahí y fácilmente se contrae así. ¿Qué particularidad tiene el virus del herpes, tanto el 1 como el 2? Que es oportunista.
¿Cómo así que es oportunista? Que él, si el paciente tiene el sistema de defensa bien, él no aparece. ¿Cuándo aparece el virus del herpes simple 1 y 2? Cuando el paciente tiene las defensas bajas. Entonces, si nos da esas gripas bien berracas, bien fuertes, pues ahí el virus del herpes, en este caso hablemos del 1, el virus del herpes simple 1 dice, no, fíjate que el paciente tiene las defensas bajas, voy a hacer mis estragos, me voy a reproducir. Y es cuando le aparecen los dichosos fuegos al paciente. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran a un paciente que tiene las lesiones del herpes, ¿sí? El herpes labial, mírenlo, tiene gripa. Pues no así, sino que... No, miren, tiene. También por las empanadas se puede pasar el dientecillo. Él no quiere ni hablar, profe. Si la papaya y uno lo ve en la puerta del ascensor allá dándole empanada a la pobre chinita. Bueno, entonces si ustedes ven un paciente que tiene el herpes labial, lo que nosotros vulgarmente llamamos fuego, ese paciente en ese momento está en una peste ni la más, está en la inmunda. ¿Sí? Entonces recuerden, la fiebre interna no existe. Lo que tiene el paciente se llama herpes labial. Herpes labial, ¿correcto? Y el herpes genital se comporta igual que el herpes labial, solo que el herpes genital sí ya no es tan fácil de transmitir, ¿sí? Como el herpes labial, que yo tome en el mismo vaso de esa persona, que el mismo pitillo, un bocado y ese tipo de cosas, ahí se contrae. El herpes genital, pues como el nombre me lo indica, tiene que ser a través de relaciones sexuales. Entonces, lo mismo, ¿sí? Cuando si el hombre o la mujer tienen el herpes genital, cuando esté inmunosuprimido porque le dio una fiebre, le dio una gripa bien fuerte, pues muy seguramente las lesiones a nivel de la región genital le van a aparecer y van a generar dolor, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, como les decía, hay dos tipos de virus de papiloma humano, ¿sí? Del VPH. Existe el que me da la lesión verrucosa, que ahorita les muestro cuál es la lesión verrucosa, van a ser los serotipos 6 y 11, y el de la lesión plana, los serotipos 16, 18, 31, 33. No importa cuál serotipo sea. Lo importante que hay que tener en cuenta es que esta es una lesión premaligna. Si la lesión es plana, si la lesión es elevada, es una lesión premaligna. Y por eso hay que hacerle tratamiento no solo al que tenga la lesión, sino a su compañero o compañeros sexuales. ¿Por qué digo el o? Porque esta enfermedad se asocia mucho con la promiscuidad sexual. ¿Sí? Entonces, muy seguramente hay que hacerle, digamos, tratamiento a las parejas sexuales de la persona que se le detectó la lesión. Este es el verrucoso que les mostré ahorita en vulva. Sí. ¿Sí? Este es el condiloma verrucoso, se inicia como una verruga. ¿Qué problema hay también? Que el virus está en la superficie. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una relación sexual con una paciente, no nos imaginemos la lesión grande. ¿Sí? Sí, no creo que... No falta, ¿no? No falta el que decida. Ay, a ver, mamita. En este mundo andamos y somos arrieros. Ay, no. ¿Cierto? Eso por cualquier 10.000 pesos. No nos imaginemos esto. Sí. Imaginémonos esta o imaginémonos estas. Sí. El pene que tenga contacto con esta lesión, contacto superficial, ya queda infectado. Porque el virus está superficial. Entonces, niños, prendan la luz y echen una miradita al piso. Ella mire a ver cómo explora. No, microscopio. ¿Será que su merced necesita un microscopio para eso? Pues ese sería el ideal, ¿cierto? Bueno, y este es el condiloma plano.
Se llama cresta de gallo, o vulgarmente le decían, por ejemplo, en la época de nuestros papás, le decían cresta de gallo porque es una lesión plana, si ustedes se dan cuenta, se parece a la cresta de un gallo. Entonces, por ejemplo, en la época de mi papá, cuando yo estaba estudiando medicina, yo le pregunté a mi papá, veía esto y le dije, la cresta de gallo. Y me dijo, no, cresta de gallo, o sea, decir, no, es que tengo cresta de gallo, estaba pringado, era lo que decían, ¿cierto? Y hay que hacerle tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento? Cuando son lesiones pequeñas, por decir un ejemplo, en esta paciente anterior, que solo tuviera estas lesiones pequeñitas, ¿sí? Entonces se hace con un ácido que se llama la podofilina. Eso lo hace el médico en el consultorio. Entonces, alrededor de la lesión verrugosa se pone vaselina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le va a aplicar un ácido al paciente. Entonces, para evitar que ese ácido caiga y queme la piel sana, entonces se le aplica vaselina. Que si en el evento llega, que es lo más seguro, le llega a caer ácido, pues no va a quemar la piel. Y en la zona de las verrugas se le echa el ácido, la podofilina. Y el paciente tiene que ir día de por medio del médico para que le haga ese tratamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que caigan las lesiones. Hasta que se caigan las lesiones, ¿cierto? No, esto igual, en el hombre igual. Ahora, en el caso de la paciente, cuando la lesión en... Chupe Guadalupe. ¿Quién no manda el pipí loco, cierto? En el caso de que la lesión sea más grande, dependiendo del tamaño, qué tan grande sea la lesión, o se hace criocirugía, ¿sí? Con nitrógeno líquido, o se hace la cirugía, pues en esta paciente que es criocirugía, ni que criocirugía, ya tocó una cirugía invasiva, porque ya está aquí, en este estadio, ya no es premaligno, aquí ya es cáncer. En la medida que la masa crece y la masa se multiplica, la lesión se va convirtiendo va dejando de ser premaligna para convertirse en maligna, ¿cierto? Bueno. El carcinoma escamoso de cuello uterino, ya lo vimos en vagina, ya lo vimos en la vulva, ¿sí? Escamoso invasivo, ¿sí? Pues aquí, ¿qué particularidad hay o qué diferencia hay con los otros dos que vimos? Que este es el primario. Y los otros dos que vimos son los que, los secundarios, son los metastásicos, ¿cierto? Esto, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Inicio precoz de la vida sexual, que hoy día pues es un factor de riesgo, y se lo decía por allá también cuando vimos mama, es un factor de riesgo que preocupa mucho. ¿Por qué? Porque hoy los chicos están teniendo relaciones sexuales muy tempranamente, ¿sí? El peligro no es el embarazo no deseado, pues sí es peligro, ¿sí? El peligro es qué edad están iniciando las relaciones sexuales, y eso también lo veíamos en mama, porque ya hay niñas que se están madurando sexualmente muy jovencitas, 9 años, 10 años, ¿sí? Anteriormente en mi época, a los 11 años era que se desarrollaban las niñas. Hoy día vemos que ya hay niñas de 9, 10 años que ya se están desarrollando. ¿Por qué? Hombre, también lo veíamos en ese momento, los factores ambientales, los químicos que estamos consumiendo por el facilitarismo de la vida, que la salsa, que los embutidos, que los enlatados, bueno, en fin, ese tipo de cosas. A las sustancias químicas que nos estamos viendo expuestos, ¿sí? En muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el neón, de las luces de esas de neón de los letreros, ¿sí? Ese neón es cancerígeno. No les estoy diciendo que si yo tengo un letrero pues en mi casa que dice, bueno, no sé, alguna venta de carnes, ¿sí? No quiere decir que esa exposición no, el hacer, las personas que están en contacto cuando están con el neón, cuando están fabricando ese tipo de letreros, por así decirlo, eso es un factor de riesgo. Bueno, en fin, existen muchísimos otros factores de riesgo que los hemos venido hablando y que me van a generar pues precisamente que de pronto esa niña se desarrolle muy precozmente y fuera de eso pues inicia una vida sexual precozmente. La multiparidad también la vimos por allá en cáncer de mama. Este factor de riesgo de pronto ¿qué? Ha ido bajando. Hoy ya vemos hoy día, hace unos años pues que yo estaba un tris más joven, uno decía 2 hijos y no más.
Y eso como que decían, lo decían uno, no, voy a tener 2 hijos, y decían, vaya que fuera un conejo usted. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tendencia que vemos hoy día, ¿cuál es? 1, un solo hijo, o 2, no voy, y lo veíamos también en cáncer de mama, no, yo no quiero tener hijos. Y entonces adoptamos perros y gatos y todas esas vainas, ¿cierto? El perro hace más caso. Lo dice por quién. ¿Por quién lo? Yo no lo dije yo. Sí me dice mi mamá. Bueno, la promiscuidad sexual que hablábamos ahorita. Les voy a contar un caso que me sucedió en el hospital ya hace que como unos 8 años más o menos. Como unos 8 años más o menos. Llegó una niña con una enfermedad de transmisión sexual. Una niña de 13 años con una sífilis. De 13 años. ¿Sí? Pues inicialmente uno no sabía que, pues uno que se va a imaginar. Y el peligro es que como toda mamá entra a la consulta con la niña, ¿sí? Y pues uno tiene que hacerle la parte de la ficha ginecológica. A toda paciente femenina le tiene que hacer la ficha ginecológica, ¿sí? Que uno asume por la edad de repente que no ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Entonces, el día ese que yo le llegó la niña y yo le pregunté, la niña, bueno, la ficha ginecológica consta de qué edad se desarrolló, ¿sí? Entonces la mamá es la que responde, ¿no? La niña se desarrolló cuando tenía 12 años. Bueno, ¿cuándo fue tu última menstruación? Me dijo la mamá, es la que me dijo, señora, me deja que la niña me responda. ¿Por qué? Porque es obligatorio que la historia clínica los datos que uno consigna sean dados por quién, por el paciente, y ustedes lo saben perfectamente, salvo que el paciente esté inconsciente o salvo que el paciente tenga algún problema mental, que ya no le queda al paciente. Entonces le dije yo a la señora, ahí ya la señora me agarró cierta como gato en reversa, ¿no? Dije, señora, déjeme que la niña me responda. ¿Pero por qué? Porque los datos tienen que venir del paciente. Bueno, le pregunté a la niña, ¿cuándo fue tu última menstruación? En teoría me dio una fecha. ¿Has tenido relaciones sexuales? Ahí donde la vieja hubiera tenido la cuello de cisne, me lo volea. ¿Sabes cuál es la lámpara cuello de cisne? Sí. La esa de piso que sí, la de las citologías. La de la citología, correcto. ¿Cómo se le ocurre a mi niña virgen que no sé qué dice? Bueno, ya la señora me había dicho que venía porque la niña tenía un flujo, ¿no? Y es normal, porque ya como la niña estaba menstruando, entonces fácilmente le puede aparecer flujo. Bueno, o sea, estoy hablando que eso fue hace como 8 o 9 años. Miren los alcances tan berracamente impresionantes. Ustedes ya son viejos. Ya usted es abuelo. Para lo que le voy a contar, usted ya escucho. No, yo soy ya prehistórico, hermano. Listo. Entonces, cuando le dije a la niña que pasara, por favor, te quitas el pantalón, el panty, te pones esa batica, que no sé qué. La señora viene y llegó a la niña, ya la cambió y la empezó a tomar. ¿Qué me le va a hacer a la niña? La voy a examinar. La vieja ahí al lado, ¿no? Cuando uno asume que la niña no ha tenido relaciones sexuales, lo primero que tiene que hacer, y siempre, no solamente es en ese tipo de cosas, en el caso de nosotros siempre viene la inspección. ¿Sí? La inspección. Yo, ontaime. Nota. Ontaime. Nota. ¿Sí? Entonces, callado, ¿sí? Entonces le dije, ya te puedes vestir, solamente separé labios, vi un flujo bastante abundante, ¿sí? Y ya, no más. Entonces, ya te puedes vestir, la señora contenta, porque sí. Entonces, llegué y le dije a la niña, bueno, en esos casos también, y eso le queda experiencia a ustedes, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hacer un examen, a ustedes no van a tener que hacer de pronto exámenes invasivos, ¿sí? ¿Va a traer el desayuno? No tienen que hacer exámenes a menos que de repente tengan que hacer una ecografía transvaginal, ¿sí? Pero el resto de ustedes no son invasivos en esa zona. Pero
de experiencia o para cualquier otra cosa. Y sobre todo cuando sean menores de edad, siempre tienen que tener en la exploración de ustedes un testigo. Testigo. ¿Sí? Entonces yo llamé al auxiliar, a mi auxiliar, y le dije, por favor me acompaña. Ah, bueno. Ya en los hospitales saben que cuando un médico llama a un auxiliar, a la jefe, lo que sea, es porque hay una inconsistencia en la historia clínica. Bueno, cuando ya la niña se sentó con la mamá, entonces le dije yo, bueno, le voy a comentar una cosa, señora. Sí. Y por eso está aquí la testigo, para que firmemos la hoja de vida, la historia clínica de la niña. ¿Qué pasó, doctor? Le dije yo, su niña no es virgen. ¿Cómo así que no le cae ahí de mano? Usted se haga un favor, pregúntele a la niña, o yo le pregunto. Lo que le estoy diciendo en su merced, le dije a la paciente, ¿es verdad o es mentira? ¿Usted ya tuvo relaciones sexuales, sí o no? Ya con las lágrimas ya sabe uno la respuesta. ¿Cómo así que no sé qué dice? Cuando decía aquello, ¿usted por qué? Bueno, casi casca la china y toda esa cuestión. Dije, ahora, usted tiene un flujo que no es un flujo porque era maloliente el flujo. Entonces le dije yo, usted tiene un flujo que tengo que mandarlo a investigar porque posiblemente es una enfermedad de transmisión sexual. No. Ahí fue cuando la señora ya no le venga a la niña y no a mí, ¿cierto? Entonces le dije yo a la señora, ¿cómo así que no hay que decir? ¿Cuándo fue su última relación sexual? ¿Cuándo fue su última relación sexual? La chinita no quería decir nada. ¿Cuándo fue su última relación sexual? Porque este flujo debe tener, según su mamá, 8 días. O sea que usted tiene una relación, como mínimo 10, 15 días que tuvo la última relación sexual. ¿Sí o no? Que sí. ¿Cómo dije? Agarrar la cocotazo en la china. Entonces, eso puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, voy a mandarle a hacer un examen urgente para poderle mandar, para saber qué es y poderle mandar tratamiento. Bueno, así, le mandé a hacer el examen urgente y me lo entregaron. A las 3 horas me lo entregaron y lo que me reportó la bacterióloga efectivamente era una enfermedad de transmisión sexual, una sífilis, pero me reportó una cosa que llamó mucho más la atención. Entonces yo, Entonces le dije a la niña, voy a mandarle tratamiento porque tiene una sífilis, señora, pero hay algo más que una sífilis. ¿Cómo así, doctor? Yo no sé qué. Entonces sí, le voy a mandar a hacer una prueba para detectar VIH. Ay, no. ¿Cómo así? No sé qué. Sí, porque lo que me reporta la bacterióloga es que posiblemente hay unas células que solamente aparecen en flujos de inmunosupresión y aparecen unos hongos, que es la cándida, que solamente aparece, también un hongo oportunista y solamente aparece cuando el paciente está inmunosuprimido, ¿verdad? Entonces, que no sé qué, que sí se cuadra. Bueno, dije yo, bueno, cuénteme, ¿quién fue su pareja? Ahora nos toca investigar. ¿Sí? Bueno, le mandé la prueba de SIDA, a la siguiente semana llegó la niña, ¿sí? Ya se le había pasado la sífilis, pues estaba en tratamiento y me trajo el reporte del VIH, positivo. Ay, no. 13 años, positivo. Entonces le dije a la señora, ahora nos toca es mirar el compañero sexual. ¿Quién le pegó a usted la sífilis? ¿Quién le pegó el SIDA? Agárrense. El padrastro. No. Peor. Que no sabía quién fue. ¿Cómo así que no sabes? Uno se tiene que saber con quién fue la última persona que tuvo relaciones sexuales, que esa persona fue la que le pegó la sífilis y muy seguramente el SIDA. No, es que jugaron a la ruleta rusa. Sexual, ¿no? A la ruleta rusa. No sé. Y uno que a duras penas
No, pero no sé qué es eso. La ruleta rusa sexual es una orgía en donde las niñas se hacen en una mesa o se hacen en diferentes sillones alrededor y los chicos van pasando y se van rotando. Ay, no. Roten, estilo parcial de morfo. Después En acá, un minuto. después acá, no, ahí sí no es, ay, no. Y así sucesivamente, es claro. Entonces la chinita tuvo relaciones sexuales con más de 6 pelados y no se sabe cuál de los 6. No, y todos ahí, esa mezcolanza de todos los de la ruleta. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Correcto. Entonces, ¿qué? Epidemiología, remitir el caso a epidemiología y llamar a todos, niñas y niños, Los de la ruleta. ulicadados de 15 a 16 años, y llamarlo y a todos hacerles prueba de VIH. Porque si el infectante fue un hombre y pasó por todas las niñas, se infectó. Y si la afectante fue una niña, todos los hombres que tuvieron relaciones sexuales con esa niña quedaron infectados. Uy, no. Entonces, ahí es donde su merced captas que estamos viejos, hermano. Y yo dije, Imagínate eso, Santiago, también. Listo. Entonces les decía, ¿quiénes son los factores de riesgo? Entonces, fíjense lo berraco que hay y desafortunadamente las tasas de incidencia de VIH-Sida están aumentando en Colombia. Y tristemente, población joven, joven adolescente. Bueno, entonces, ¿quiénes son los responsables de eso? Ya les había hablado del virus del herpes simple 2 y el virus del papiloma humano, principalmente el 16 y el 18. Bueno, esta neoplasia me genera los NIC. Hay 3 estadios de la neoplasia, ¿sí? La primera son los NIC. La neoplasia intraepitelial cervical, luego pasa, evoluciona a carcinoma microinvasor y finalmente al invasor. El microinvasor es el in situ, ¿sí? Y ya me imagino, sumo yo que ustedes, niñas, se están haciendo la citología. En el reporte de la citología, abajo, hay una cosa que dice NIC1, NIC2, NIC3. Esos son los NIC. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los NIC? Pues es la forma más precoz de la lesión, es curable, ¿sí? Es curable y está muy relacionado. Entonces, cuando, por ejemplo, en una citología reportan que la paciente tiene BPH, ustedes miren inmediatamente abajo y hay un NIC. 1, 2 o 3, pues depende de qué tanta infestación de papiloma tenga la paciente, ¿cierto? El NIC1 es la displasia leve, el NIC2 es la displasia moderada y el NIC3 es la displasia severa. Displasia. ¿Se acuerdan de la evolución? Que creo que les pregunté en el parcial de la evolución. Metaplasia, displasia y anaplasia, ¿sí? Hasta la displasia es reversible. Toda lesión que en patología, no importa en qué órgano esté, toda lesión que en patología reporte que es displasia, se hace tratamiento quirúrgico, ¿sí? Local, o sea, conservador, y el paciente puede quedar sano, ¿sí? El problema es cuando ya evoluciona a una anaplasia, ¿cierto? Muy bien. ¿El tratamiento en qué consiste? Entonces a la paciente se le hace el test de Schiller. Es un tratamiento muy sencillo, requiere incapacidad, pero es muy sencillo, lo hace el ginecólogo en el consultorio. La paciente va, se le hace el test de Schiller. ¿En qué consiste el test de Schiller? Como ya se tiene que hay un NIC, ¿cierto? Entonces hay que operar ese pedacito, hay que quitar esa lesión, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe el ginecólogo dónde está la lesión? Entonces, introduce el espéculo vaginal, lo abre, queda expuesto el cuello uterino, coge una pinza larga con una torunda de algodón, y la empapa bastante en yodo, en isodine o en Lugol, cualquiera de las dos. Pues es lo que más tenemos a la mano nosotros en los consultorios, el isodine. Entonces empapa bien la torunda de isodine y colorea el cuello uterino, ¿sí? Colorea con ese isodine el cuello uterino y deja pasar aproximadamente unos 5 o 10 minutos. La zona, ¿sí? La zona
En donde no se coloree de rojo es la zona donde está la neoplasia. ¿Por qué? Porque las células neoplásicas no tienen glucógeno y no captan yodo. Las células sanas producen glucógeno y captan el yodo, entonces se van a poner rojas por el isodine. Pero las células donde hay displasia ya no captan el yodo, entonces no se pinta, queda de un color pálido. Y entonces ya el médico sabe hacer lo que se llama la conización. El tratamiento es hacer la conización. Entonces, aquí está el cuello uterino, ¿cierto? Imaginémonos que esta es la zona pálida. Entonces, ¿qué hace? Se anestesia, ¿sí? Y con un bisturí empieza a hacer una recesión en sacabocado, en forma de cono, por eso se llama conización. Entonces, en la superficie, en la parte periférica, es ancha la lesión, y en la medida que va profundizando el bisturí, hace un cono, ¿sí? Lo va adelgazando y luego quita ese pedacito y se envía a patología y ya. Ese es el tratamiento. Obviamente esa paciente queda en tratamiento en observación, hay que hacerle a los 3 meses citología, a los 6 meses y luego se le hace al año, y si ya lleva la paciente varios años con que salga negativa la citología, es decir, que no hay NIC y que no hay BPH, se le da de alta a la paciente, ¿sí? Estas celulitas que ustedes ven carentes de núcleo, ¿sí? Es la displasia. Este es un NIC1, o sea, hay pocas células que no tienen núcleo. Ya en NIC2 el patólogo ve que son bastantes las células que no tienen un núcleo, y en el NIC3 compromete hasta las células de la lámina basal. Luego viene el microinvasor, que es el in situ. La lesión mide menos de 5, ¿sí? Y posteriormente viene el invasor, que ya ahí sí, hasta el in situ, digamos que se puede hacer tratamiento curativo, ¿sí? Pero a esa paciente de todas maneras queda en observación. Pero ya el invasor, pues ya es una neoplasia como tal instaurada, ya es un cáncer como tal, ¿sí? Y pues hay que hacer un tratamiento ya invasivo, que es hacer una histerectomía total, ¿sí? Con vaciamiento ganglionar, ¿correcto? Y la paciente es, igualmente se le hace ciclos de quimioterapia. Bueno. ¿Sí ven todo esto rojo? Eritematoso, ese es el cáncer. Este ya es invasivo. Este ya es un cáncer invasivo. Vale. Ok, preguntas, dudas, inquietudes. Hasta el momento, chicos. ¿No question? Hagamos el break, dejemos ahí.